Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Eduardo Quiñones, su canal GateW, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente. Y como siempre, su servidor Eduardo Quiñones, trayéndoles hechos y noticias muy importantes, relevantes si usted quiere. Mire usted, todavía no se termina un conflicto en Siria. Y estoy hablando de un conflicto el cual se sigue dando, pero en el cual ha triunfado Siria, Rusia o la coalición de Siria. Y hablo de Rusia, Irán, Hezbollah y todos aquellos que apoyaron al ejército de Siria en contra de su lucha, en contra de la lucha del terrorismo en territorio sirio, así también como de la coalición de Estados Unidos. Todavía no se termina al 100% este conflicto en el cual ha perdido Estados Unidos y su coalición, en el cual todavía se siguen dando las últimas batallas. Y aunque no se ha terminado ese conflicto sirio, ya se encendieron las alarmas de un nuevo conflicto. Y no hablo de Venezuela, el que también prepara a Estados Unidos, la intervención que prepara para Venezuela. No, estoy hablando de Irán. Irán y Estados Unidos han iniciado la retórica, han iniciado o han encendido las alarmas nuevamente en Medio Oriente y en todo el mundo. Sí, no han terminado un conflicto Estados Unidos, no ha terminado de aceptar una derrota propinada por el ejército de Siria, por Rusia y su coalición, cuando ya está pensando en el próximo conflicto. Porque Estados Unidos no puede permanecer tranquilo. Y si es derrotado, alguien tiene que pagar. En algún otro lugar tiene que pagar las derrotas que le han propinado otras naciones como Siria. Y precisamente ahora es Irán. Desde principios de este mes de julio, ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la señora Nikki Haley, la representante de Estados Unidos ante este organismo, acusó al gobierno de Irán de estar apoyando al terrorismo, porque apoya a Yemen en contra de la agresión israelí, Saudi Arabia, Estados Unidos, Francia y toda la coalición, la misma coalición de Estados Unidos que participó en el conflicto sirio, participa en Yemen, y el gobierno de Irán, pese a que ha sido un aliado, no estoy hablando de que esté apoyando el terrorismo, un aliado de Yemen, ahora lo acusan precisamente de apoyar a Yemen porque está derrotando a Saudi Arabia y a la coalición de Estados Unidos también en esa región. Guste o no guste, les están propinando una gran derrota. Los yemeníes, la resistencia yemení, los houthis, así también con el gobierno de Yemen, están propinándole grandes derrotas a Saudi Arabia con todo su apoyo internacional. Pero no le gusta a Estados Unidos la derrota. Precisamente por eso ahora viene en contra de Irán, acusándolo de un terrorismo. Se le olvida a Estados Unidos o a la coalición de Estados Unidos que estuvo apoyando a Al-Qaeda, al-Nusra, al-Sham y todos estos grupos extremistas que han luchado en territorio sirio. Mire usted, las últimas noticias más importantes, las más importantes. El gobierno de Donald Trump de los Estados Unidos afirma que no permitirá que Irán pueda vender una sola gota de petróleo. Una sola gota de petróleo. Y precisamente para esto impondrá las sanciones económicas más severas de toda la historia. Pese a que Irán vive una serie de sanciones económicas desde que ganó la revolución islámica, y estoy hablando allá en 1979. Desde entonces Irán vive bajo sanciones económicas por parte de Europa y los Estados Unidos. Desde entonces, pero ahora pretende imponer las sanciones más severas. Que no pueda vender una sola gota de petróleo a ninguna nación del planeta. Al mismo tiempo, aquellas empresas, aquellas naciones que realizan algún tipo de tratado comercial con el mismo gobierno de Irán, será sancionado por el gobierno de los Estados Unidos. En caso de que quieran hacer algún tipo de transacción o algún tipo de compra o venta de algún producto de estas naciones, serán sancionadas precisamente por Estados Unidos. Estados Unidos, al mismo tiempo que no ha podido con las guerras y que no ha podido con la revolución islámica de Irán o con Irán, ahora quiere castigar a quienes de una u otra manera han sido sus aliados. Estoy hablando de Europa, estoy hablando de Japón y otras naciones que de una u otra manera son títeres y lacayos del gobierno de Estados Unidos y que sin importar ver su economía perjudicada por los intereses propios del mismo Estados Unidos, no les importa castigar a sus propios ciudadanos. Hágame usted el carajo y puto favor con una mentalidad retrógrada y con este tipo de políticas imperialistas, criminales por parte del gobierno de Estados Unidos. Sí, yo lo digo tal y como es y tal y como debe de sonar. Que no lo digan los medios de comunicación ni los analistas, es porque ellos tienen un cheque
y deben de cuidar ese cheque. Tienen que únicamente decir lo conveniente y callar lo inconveniente. No hablar palabras desmesuradas, porque serían sancionados o serían cortados de la televisión. Sí, por supuesto, los medios de comunicación controlan tu cerebro, tu pensamiento, lo que debes decir, lo que no debes de decir, y le llaman periodismo. Háganme usted el carajo y puto favor, o análisis según ellos. Fíjense, aquí viene la realidad. Este pasado 7 de julio, el gobierno de Irán afirma lo siguiente: si Estados Unidos lleva a cabo este bloqueo, estas sanciones económicas severas en contra de su territorio, el gobierno de Irán cerrará el estrecho de Hormuz, o Hormuz, como usted lo escuche o como usted lo escuche en los diferentes medios. El estrecho de Hormuz. Esta línea o este canal que se encuentra en el territorio de Irán, pero por el cual atraviesan el 75% del petróleo que se distribuye en el mundo entero. El 75% del petróleo atraviesa por el estrecho de Hormuz. El gobierno de Irán ha afirmado que si Estados Unidos cumple con sus amenazas, cerrará ese estrecho. Pero ese estrecho no solamente sirve para que el 75% del petróleo atraviese por ese canal, sino que también ese canal, el estrecho de Hormuz, por ahí atraviesa el 75% del gas líquido que se utiliza en las diferentes empresas industrializadoras o en las industrias. Imagine usted, sería un golpe económico, sería una guerra no solamente, primero sería una guerra económica, que ya lo es con las sanciones económicas, pero una guerra que ha declarado Estados Unidos en contra de Irán. Toda sanción económica, este tipo de sanciones económicas por parte de Estados Unidos son una declaración de guerra. Es una declaración de guerra en contra del gobierno de Irán. El gobierno de Irán, en respuesta, por supuesto, solamente ha amenazado con cerrar el estrecho de Hormuz. Y con esto golpearía a todas las economías del planeta. Inmediatamente los mercados bursátiles reaccionarían negativamente. Muchas inclusive podrían colapsar si de hacerlo o de llevarlo a cabo el gobierno de Irán de cerrar el estrecho de Hormuz. El gobierno del señor Donald Trump, después del anuncio del señor Rouhani, presidente de Irán, de cerrar el estrecho de Hormuz en caso de que el señor Donald Trump cumpla con sus amenazas, asegura que Estados Unidos no permitirá a Irán cerrar el estrecho de Hormuz. Justo después de que el señor Donald Trump anunciara que no permitirá al gobierno de Irán cerrar el estrecho de Hormuz, la Guardia Republicana iraní se anuncia lista y preparada para cerrar el estrecho de Hormuz, y que únicamente hace falta el anuncio del señor presidente de Irán, únicamente hace falta luz verde por parte del gobierno de Irán para que puedan cerrar, la Guardia Revolucionaria iraní pueda cerrar el estrecho de Hormuz y no permitir el acceso a ningún barco de ninguna nación por ese estrecho. Con lo cual, yo lo digo, sería inmediatamente o tendría una reacción a escala global en las bolsas bursátiles de todo el mundo. Y por supuesto, el precio del petróleo se elevaría de 200, 250 hasta $300. Esto nada más si cierran el estrecho de Hormuz, o de Hormuz, como usted lo nombre. Pero si Estados Unidos, para evitar que este estrecho de Hormuz fuera cerrado por la Guardia Revolucionaria iraní, en lo cual tiene todo el derecho, porque es una agresión por parte de Estados Unidos, las sanciones económicas, y como el estrecho de Hormuz se encuentra en aguas territoriales del territorio iraní, tiene el derecho a hacerlo. Tiene el derecho a hacerlo por la agresión de Estados Unidos. Si lo hace, y para que Estados Unidos evite, dice que evitará cerrar el estrecho de Hormuz, para evitar que se cierre el estrecho de Hormuz, Estados Unidos tendría que utilizar las armas o la fuerza militar. Si lo hace, por supuesto que cuenta con sus principales aliados para tratar de quitarle la culpa completa a los Estados Unidos y tratar de involucrarse ellos para que de esta manera puedan luchar esta agresión en contra de la misma Organización de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y que esto se convierta en un conflicto en el cual haya muchos participantes y de esta manera no recaiga la responsabilidad directa en los Estados Unidos. Fíjense, así lo están jugando. Ahora, pero si Estados Unidos agrediera a Irán, ¿cuál sería la respuesta? Por supuesto que Irán es la nación militarmente más fuerte de Medio Oriente, junto con Turquía.
Y Turquía, por supuesto, debido a las tensiones que hay entre Estados Unidos y Turquía, así también como Turquía siendo el máximo defensor de la causa palestina, y uno de los principales críticos precisamente del gobierno de Israel, por supuesto, que apoyaría de manera indirecta o directa al gobierno de Irán. Lo mismo Rusia, ya que sus únicos dos aliados o sus principales aliados en Medio Oriente, y digo principales, son principalísimos en Medio Oriente, son Siria, por eso apoyó al gobierno de Bashar al-Assad y por eso apoyaría o tendría que apoyar directamente o indirectamente, pero apoyar económicamente, militarmente, digo con armas y otro tipo de ayudas al gobierno de Irán. Y esto llevaría o se concentraría en un conflicto, no solamente en Medio Oriente a gran escala, sino en el mundo entero. Porque vendría la participación de los hipócritas y títeres, lacayos de Estados Unidos, Francia e Inglaterra, que pese a supuestamente permanecer en este acuerdo, el acuerdo nuclear iraní, del cual salió Estados Unidos y del cual Estados Unidos es el responsable de este caos precisamente al salir de un acuerdo que firmó el señor Barack Obama en el año 2014, en el cual se comprometió ante la Organización de las Naciones Unidas, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y quebrantándolo Donald Trump fue Estados Unidos el que no cumplió con los acuerdos internacionales ni con el acuerdo del programa nuclear iraní. Por lo tanto, el responsable directo de todo el caos que hay en Europa por la migración, así también por los conflictos económicos que se encuentran en estos momentos cada vez más intensos, es Estados Unidos. Pero curiosamente Francia e Inglaterra, que aún se ven afectados precisamente por estas sanciones de Estados Unidos, prefieren, cuando llegue el momento crítico, preferirán apoyar a Estados Unidos, pese a las consecuencias que van a tener precisamente al apoyar a Estados Unidos. La razón es muy simple. La triple alianza, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos, allá en Europa, y digo, aunque Estados Unidos es de acá de América, pero es una triple alianza, siempre la triple alianza imperialista. Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y siempre se apoyarán mutuamente en cualquiera de los conflictos que se encuentre una de estas naciones por conveniencia, y como los tres son imperialistas, por supuesto que tienen que apoyarse siempre en cualquier tipo de agresión en contra de cualquier otra nación. La otra triple alianza que se da precisamente en Medio Oriente, en el cual también viene Estados Unidos, aunque sea de América, es Israel, Saudi Arabia y los Estados Unidos. Esta triple alianza quiere participar en la guerra en contra de Irán. ¿Por qué? Porque quedarían, al destruir a Irán, si tuvieran éxito, quedarían como las dos naciones hegemónicas, Israel y Saudi Arabia. Algo que no le conviene a Turquía, algo que no le conviene a Rusia, algo que no le conviene a Irak, algo que no le conviene a Siria. Por lo tanto, estas naciones que acabo de mencionar tienen que, de una o de otra manera, directa o indirectamente, apoyar a Irán. Y esto se crearía, o con esto se crearía un conflicto a gran escala, no solamente para Medio Oriente, sino para el mundo entero. Pero aquí reitero y aclaro, el responsable de todo esto, el responsable de este caos, el responsable de esta inestabilidad y de esta nueva inestabilidad económica, política y social es y sigue siendo Estados Unidos, que no se resigna nunca a perder. Siempre que pierde, algún otro tiene que pagar por su derrota. Y en este momento me parece que es Irán. Pero escogieron al enemigo menos indicado. La nación más fuerte y más poderosa precisamente de Medio Oriente. La nación que por décadas y por siglos ha sido hasta un imperio, el imperio persa. Estos tienen una tradición mucho más grande que la de Estados Unidos, que la de Francia, que la de Inglaterra. Estos, los persas, son algo mucho más grande de lo que me imagina Estados Unidos. Pero como Estados Unidos no conoce la historia y no conoce la verdad, solamente actúa conforme a sus propios intereses, sin siquiera medir las consecuencias de sus posibles actos. Con Irán, yo lo digo y lo voy a decir claramente aquí, no habrá guerra. Lo dudo porque no le conviene a Estados Unidos.